¿Quieres bajar de peso? Bueno, vamos a platicar hoy de un tratamiento farmacológico que te va a ayudar muchísimo. Seguramente has oído de estos dos fármacos y la pregunta que me hicieron ¿es lo mismo y cuál es la diferencia? Bueno, uno es fentermina y otro metformina. Como has visto, muchos fármacos que terminan igual, su función es la misma. Por ejemplo, con una penicilina, la amoxicilina, la dicloxacilina, todos esos que terminan igual tienen la misma función. Entonces aquí los nombres se parecen, pero son totalmente diferentes, sus funciones son diferentes, pero los dos se pueden utilizar tanto en control de peso como en tratamiento de la diabetes. Ahora, ¿cuál es específico para tratamiento de la diabetes? Les voy a explicar todo esto bien. Bueno, vamos a hablar primero de la fentermina. La fentermina pertenece a un grupo de fármacos que se utiliza para bajar de peso. Se llaman simpático-miméticos. Es decir, ¿qué va a hacer este fármaco? Va a liberar adrenalina en el cerebro, en el hipotálamo, donde están los centros del hambre y la saciedad. Y entonces, su función principal es quitar el hambre. También va a activar los receptores de adrenalina en el tejido adiposo y va a tener un ligerito efecto termogénico. Es decir, te va a hacer perder energía en forma de calor. Entonces, ¿qué grupo pertenece? Son a un grupo de adrenérgicos. Ahora, ¿cuál es la metformina? La metformina es otro tipo de fármaco totalmente diferente que pertenece a un grupo de los antidiabéticos orales, específicamente a las biguanidas. No se considera que sea un hipoglucemiante, es decir, no te va a bajar la glucosa de más, simplemente inhibe que se dispare hacia arriba. También se utiliza dentro del control de peso y su indicación es prediabetes, diabetes, síndrome de ovario poliquístico, tiene muchas indicaciones. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, pues ya se los platiqué ahorita por adelantado. A nivel cerebral, va a tener distintas funciones. Uno, va a mejorar la sensibilidad de la insulina por sus receptores, es decir, va a hacer que tu insulina trabaje muy bien. Otro, va a disminuir la absorción de glucosa a nivel intestinal. Otro, tiene muchísimos efectos positivos la metformina para la salud. Otro bien importante es que va a inhibir la liberación de glucosa en el hígado, que es una de las causas que más disparan la glucosa en los pacientes diabéticos, no solo cuando los comemos, sino también la liberación de glucosa en el hígado, entonces también la va a inhibir. Y también tiene otros efectos antienvejecimiento, antioxidantes, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que la metformina es un medicamento de venta libre en México. La fentermina es un medicamento que requiere receta. ¿Por qué? Porque como ahorita vamos a platicar, sus contraindicaciones son muy claras. ¿Qué indicaciones tiene? La fentermina la vamos a utilizar sobre todo en pacientes obesos, pacientes que quieren bajar de peso y los que tengan un índice de masa corporal superior a 30 o a 27 con alguna comorbilidad. Si eres diabético, si eres hipertenso, si tienes algún problema de salud, desde ahí con 27, que es un sobrepeso moderado, ya puedes utilizar la fentermina. Ahora, la metformina se utiliza, como ya les dije, en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, diabéticos. Es el medicamento más utilizado de todos en pacientes diabéticos y es bastante seguro. También hay un manual de la Secretaría de Salud, ya viejito aquí en México, que decía que todos los pacientes mayores de 20 años con uno o más factores de riesgo de padecer diabetes lo deben de utilizar. Entonces, la verdad, la cantidad de personas que pueden utilizar la metformina es muy amplia. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Tienen muchos, de esa parte es importante que la tengas clara. ¿Qué vas a sentir con la fentermina? Como libera adrenalina, vas a sentir como cuando tienes un susto. Se puede generar taquicardia, puede generar insomnio, puede generar sequedad de boca, obviamente nerviosismo, irritabilidad, puede tener muchos de estos efectos adversos. También, ¿qué puede generar? Al ser un adrenérgico, puede generar retención urinaria. Hay unas contraindicaciones muy claras que ahorita vamos a platicar más de ellas, pero bueno, que puede generar también retención urinaria como efectos adversos, sobre todo en pacientes que tienen la próstata crecida, hipertrofia prostática. La metformina, los efectos adversos sobre todo van a ser a nivel gastrointestinal, náuseas, diarrea, dolor estomacal, etc. Y también algunos efectos secundarios muy importantes como la acidosis láctica, que nunca se presenta, disminución de la absorción de vitamina B, con todo lo que esto implica. Ahora, contraindicaciones. Las contraindicaciones, aquí es bien importante que pongas atención. ¿Por qué? Porque estos fármacos
Yo los he visto que te los venden en Mercadito Libre, te los venden aquí en TikTok. No cometas ese error. Al ratito que tienes el problema, ya estás viendo quién te lo solucione, pero es una estupidez. No tomes fármacos controlados sin prescripción médica. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pacientes que utilicen un grupo de fármacos que se llaman IMAO, inhibidores de la monoaminooxidasa. Entonces no lo puedes utilizar si en las últimas 2 semanas lo has estado utilizando. Si tienes crecimiento prostático te va a generar retención urinaria. Si tienes glaucoma, si tienes convulsiones, trastornos psiquiátricos, son muchas las contraindicaciones. Por eso es necesaria una buena historia clínica. Si has tenido ansiedad, depresión, es importante que lo sepa tu médico y de entrada no lo utilices. Si tu médico, si tú ya tuviste crisis de ansiedad, trastorno por ansiedad generalizada o algún problema de este tipo, así tu doctor te lo indique, no te lo vayas a tomar porque te vas a sentir pésimo. Es más, mejor me pides una consulta a mí porque te están asesorando mal. Ahora, la metformina, ¿qué contraindicaciones tiene? Por ejemplo, pacientes que ya tengan daño renal no es una buena opción. Pacientes que estén utilizando otros fármacos hipoglucemiantes, porque recuerden que la principal, sí se pueden combinar, pero si estás bien controlado, solo con indicación médica. En cuanto al peso, ¿cuál es más eficiente? Bueno, pues es mucho más eficiente la fentermina. ¿Por qué? Porque como vámonos a este punto de abajo, te va a inhibir muy bien el hambre. La metformina tiene una función buena en cuanto a pérdida de peso, pero muy modesta, muy moderada. ¿En qué te va a ayudar? A mejorar sensibilidad de insulina, vas a tener efectos muy positivos, pero obviamente no tantos como con la fentermina. Ahora, combinación, la fentermina, ¿con qué fármacos la debo de utilizar? No la combines con otros adrenérgicos. En México es muy común que te combinan medicamentos del mismo grupo y te dan dosis muy altas y acabas teniendo problemas desde ansiedad, depresión, muchos problemas, sobre todo aquí, insomnio, etc. Entonces ten cuidado con las dosis máximas. También es importante que sepas que se puede combinar con fármacos como la fentermina o que tengan un mecanismo de acción diferente. Eso ya por eso tienes que ir con tu médico y tu médico te va a decir cuál es una buena opción. Y la metformina se puede combinar con otros antidiabéticos orales, se puede combinar con la fentermina y es un fármaco muy noble, se utiliza para pacientes hipertensos también de forma frecuente. Y para el hambre, la metformina va a tener un efecto mucho más modesto. Entonces, todas estas diferencias hay entre los dos fármacos. Espero que te quede claro, déjame aquí las dudas que tengas y si quieres utilizar estos fármacos y requieres una excelente asesoría, estamos para apoyarte, chingón. Te mando un abrazo, recuerda que empezamos reto todos los lunes empezamos reto. Si quieres que haga el video de algún otro fármaco, déjame aquí qué fármaco quieres conocer y con todo gusto te lo explico. Un abrazo, cuídense.